el continente. Hay temas, ¿no? Con nuestros vecinos, parece, ¿no? Así es, la frontera norte entre Perú y Chile se está elevando la tensión luego que el presidente interino peruano José Gerí afirmó hace unas jornadas que él atribuye todo el tema de la inseguridad y la criminalidad que se está viviendo en Perú en estos momentos se debe en gran medida por haber desatendido la frontera, por lo que anunció que va a pedir el apoyo, ojo con esto, va a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias limítrofes del sur de Perú con Chile. Esto lo dijo Gerí en un acto oficial, lo hizo en Tacna, en la ciudad ahí obviamente cerca de la frontera, donde afirmó que el Ejecutivo tiene planeado implementar un plan que él llamó multisectorial para aumentar el resguardo de las zonas limítrofes y que ese proyecto va a comenzar obviamente en la zona sur. Acá, ¿por qué nos involucra directamente? Uno, porque no es nuestra frontera, son más de 100 kilómetros de frontera que nos separan con el norte de nuestro país y el sur de Perú, pero además también porque sabemos que el tema de la migración ha estado sumamente latente en las campañas presidenciales en nuestro país. Sabemos que ambos candidatos han entregado ciertos puntos de vista, cómo se va a tratar el tema de la crisis migratoria, cómo se va a tratar también el resguardo de las distintas fronteras de nuestro país, sabiendo que también la frontera norte, justamente con Perú, es uno de los puntos por donde más, podríamos decir, está debilitado el tema migratorio. Entonces, claramente, esta militarización dentro o en la frontera con nuestro país, obviamente también ha encendido la alerta en la zona norte. Me llegaban imágenes la semana pasada de algunos puntos de traslado en la zona norte, terminales, zonas de, digamos, de flujo de público hacia las fronteras con Bolivia y con Perú. Y me llamó mucho la atención. Las voy a buscar, la verdad que entre tanta cosa que uno ve en la semana no tuve tiempo, pero las voy a reenviar quizá o lo vamos a conversar en pauta. Porque hay una idea que no sé si será verdad o no y habría que chequearlo, sería interesante saber si hay un éxodo producto del posible resultado de las elecciones del 14 de diciembre. Oye, ¿y hay un despliegue militar peruano? ¿Qué está pasando en el fondo, Florencia? ¿Están impidiendo que pasen? ¿Eso es? No, lo que está atribuyendo el presidente interino es que los factores o los principales factores a los que se le atribuye la inseguridad y el aumento de la delincuencia en Perú es porque durante muchos años o en el último tiempo se ha desatendido la frontera, es decir, que existía prácticamente un libre flujo de los migrantes que llegaban a Chile, bienvenido a la realidad. Claro, que se devolvían por Perú, que atravesaban de Venezuela hacia también... Yo creo que hay que chequear, y lo digo en serio, hay que reportear, porque yo creo que a medida que se acerca el 14 de diciembre y mientras José Antonio Kast sigue en la posición ventajosa en las encuestas, me parece que puede haber un movimiento migratorio de salida, como de escape. ¿Hay relación? Sí, de todas formas. Lo que está diciendo también Gerí es que él quiere militarizar la frontera. ¿Ya? La frontera precisamente para evitar el flujo indiscriminado de migrantes. Pero desde Chile hacia Perú, en parte también. También, claro, porque él dice que no solamente puede ser de los que van a querer pasar de Perú a Chile, sino que también de Chile a Perú. Yo creo, esto habría que reportearlo, insisto, tuve algo de información del norte la semana pasada, información gráfica. Bueno, las imágenes son bien... Pero yo creo que habría que reportear si es que efectivamente existe hoy día un éxodo de inmigrantes desde Chile hacia Perú, producto de los temores que tienen de un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que puede estar pasando, creo que hay que mirarlo. A lo mejor no, digamos, pero bueno, yo tuve porque además ha ido en aumento. Ha ido en aumento, con la progresión y el paso de los días ha ido aumentando el número de personas. O sea, tanto así que hay, entiendo, estado de emergencia en las zonas cercanas por el lado peruano, ¿no? El presidente interino anunció que quiere decretar el estado de emergencia en todas las zonas sur, en todos los sectores de la zona sur o que colindan justamente con la frontera con el territorio chileno. Esto básicamente porque le abre paso también o le permite el despliegue también de los recursos y militares y obviamente también de respecto a las garantías de libre movilidad. En ese sentido tenemos las declaraciones también del presidente interino Gerí. Escuchemos. Una primera acción concreta es declarar en emergencia para que el Ejército pueda ayudar a la Policía Nacional del Perú en resguardar y evitar actos irregulares de personas de otras nacionalidades que puedan venir acá con diferentes fines, claro está. Eso por un lado. Y ellos se van a marcar
ellos se van a embarcar dentro de una política de cuidar y de resguardar nuestras fronteras. Vamos a evaluar todos los distritos, provincias donde tenemos fronteras con diferentes países para también declararlas en emergencia, previa evaluación, claro está, y poder redoblar las acciones de parte de prevención que tenemos que instaurar ahí. En todo caso, quiere decir que los problemas peruanos se tienen que resolver en la línea de la frontera y los problemas que hay en Chile con el tema de migraciones se tienen que resolver allá. Nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Dentro de resolver nuestros problemas de inseguridad ciudadana, por ejemplo, es justamente resguardar nuestras fronteras, tanto acá como en el norte. ¿Esta no es una reacción entonces al candidato Kast? Es una reacción que tiene que haber habido, que tuvo que haber habido hace mucho tiempo de parte del Estado, de cuidar nuestras fronteras, de imponer un principio de autoridad. Declaraciones de cualquier tipo son circunstanciales. Lo importante acá es que tenemos que activar un plan pensando en todas las fronteras de nuestro país, que son, como vuelvo a decir, son coladeras. Tenemos que evitar ello y tenemos que intervenir en forma multisectorial. Sí. Vamos rápidamente a tomar contacto con un colega peruano, Leroy Maquiera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Leroy. ¿Cómo estás, José Antonio? Karin, en Maravillosa. Florencia. Efectivamente, estamos en la ciudad de Tacna. Sí, preciosa, la plaza, la catedral de fondo, como siempre el paisaje peruano desde el punto de vista, bueno, fueron virreinato, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Oye, quería preguntarte efectivamente a qué responde esta decisión y si ustedes tienen información respecto a un aumento del flujo migratorio desde Chile hacia el Perú en las últimas semanas. En las últimas semanas ha habido un incremento, pero no ha sido, digamos, de gran número. Pero sí hay ya migrantes, sobre todo venezolanos y algunos ecuatorianos con los que nosotros conversamos luego de la emisión del video del candidato Kast en la frontera. Nosotros asistimos a esa zona y conversamos hasta con 4 familias que tomaban la decisión de salir de Chile luego de haber escuchado este mensaje del candidato. Incluso algunos llegaron a decir que guerra avisada no mata soldado, era uno de los términos que usaban, es por eso que habían tomado la decisión de salir del país. Te hablo del día sábado que nosotros estuvimos. Un día después llegó el presidente Gerí en una visita inusual, no estaba programada. Incluso muchas autoridades aquí en Tacna fueron sorprendidas por la visita del presidente, que anunció van a salir los militares para poder apoyar a la Policía Nacional del Perú. Oye, qué buenos Sin datos, embargo, Leroy. esto sería en una semana, anunció. Estamos ya a miércoles, se supone que el domingo o lunes debería haber ya una respuesta clara, porque el presidente dijo que en una semana los militares estarían en la frontera. Y no solamente en esta, sino que en todas las fronteras del país que tienen límite y donde hay distritos o provincias, como es el caso del distrito La Yará, Los Palos, aquí en Tacna. Acabo de mandar al chat las imágenes que yo tenía de la semana pasada, son de la semana pasada, ojo, de la semana pasada, donde se ve el aumento de flujo de inmigrantes intentando, digamos, tomar vehículos y llegar de alguna u otra manera a la frontera, porque según lo conversaba yo con gente de Arica, es que efectivamente la presencia de José Antonio Kast en la frontera y el discurso, ¿no? La puesta en escena y su posición, particularmente lo que dijo e hizo durante su paso por el norte, ha alertado a muchos inmigrantes que por alguna razón no tienen sus papeles al día o están en trámite o a lo mejor tendrán algún tema pendiente con la justicia, no lo sé, a abandonar el país lo antes posible. Estamos con el 14 de diciembre a la vuelta de la esquina y luego esto comenzaría en marzo, si es que gana José Antonio Kast, si es que gana. Por lo tanto, efectivamente hay una situación sensible en la frontera y a eso responde de alguna manera el gobierno peruano militarizando la línea que divide ambos países. Oye, decretando además estado de excepción, exacto, ¿no? O sea, son 100 kilómetros, Leroy, entendemos, con ahora funcionarios militares, porque lo que temen, entre comillas, o lo que temería es que no se use Perú como una zona de tránsito, sino que pretendan estos migrantes quedarse en territorio peruano. Lo que pasa es que no hay cómo controlarlo. O sea, si los migrantes llegan de manera masiva, no hay capacidad logística ni de control, de ni administrar, fiscalización, digamos, esa cantidad de personas y chequear que cada una de esas personas no solo siga avanzando, sino que logre entrar a Ecuador
logre entrar a Colombia, logre entrar a Venezuela. Claro. Estamos hablando de 4 países. Por lo tanto, si el discurso de José Antonio Kast es firme, por decirlo de una manera, para no calificarlo, en fin, firme o duro, y eso alerta y ahuyenta a miles de migrantes, va a haber una presión sobre las fronteras norte de Chile con Perú. Evidentemente que lo va a haber. Oye, ¿lo han sentido? ¿Lo han vivido? Tú estás ahí en Tacna. Bueno, es tan habitual ese paso desde Arica a Tacna, ¿no es cierto? Incluso por un ratito, almorzar. Ahí las fronteras son más permeables, ¿no es cierto? ¿Lo han notado? Leroy, ¿tú has notado que ha habido un aumento considerable de migrantes, de personas que intentan ingresar a territorio peruano? ¿Se vive en el día a día? Sí, en la frontera se vive. Es por eso que a partir de la llegada del presidente se ha redoblado el número de miembros de la policía y unidades motorizadas en la frontera. Sin embargo, esta es muy extensa y muy complicada de cubrir con el servicio correspondiente. Es por eso que vamos a ver si es que en los próximos días el ejército sale en apoyo, como ha indicado el presidente cuando ha estado aquí en la ciudad de Tacna. Y esta situación se agravaría, obviamente, si es que hay un verdadero control. Todas las personas que vienen desde el centro y sur de Chile, migrantes, deberían estar apostados en esta zona de la Concordia. Sí, Leroy, una pregunta. ¿Tú sabes si es que, o has podido reportar si es que efectivamente este estado de excepción, este estado de emergencia, se podría expandir a otras regiones también de Perú, considerando que, por ejemplo, la capital, Lima, tampoco está tan lejos? Lima en estos momentos está en estado de emergencia por el tema de la inseguridad. El presidente habló de todos los distritos limítrofes, no solamente en el sur, sino en la frontera con Bolivia, con Brasil, con Ecuador y con Colombia. El estado de emergencia que se está trabajando sería para toda la frontera peruana con todos los países. Ahí tenemos imágenes de esto hace una semana, 10 días más o menos, para ser bastante preciso. Terminal de Arica, mucha gente saliendo por Bolivia. En Arica no están dejando pasar. Son personas que han llegado a la frontera, intentan salir y efectivamente ha habido un aumento importante del flujo de migrantes y muchos lo atribuyen a que eventualmente José Antonio Kast podría ganar las elecciones, si es que se cumplen, por supuesto, los pronósticos de las encuestas, y eso haga que muchos inmigrantes tengan una vida más difícil desde el punto de vista administrativo. Hay muchas personas que tienen hijos y no quieren ser separados de sus familias si es que eventualmente eso llegara a pasar. O sea, se abre un escenario incierto, evidentemente, y eso genera un deseo de salida. Eso es obvio, digamos. Oye, estábamos viendo el material que tú compartiste, José. ¿Sí? Sí, pasa mucho que las familias están tomando esta decisión antes de que, la verdad no sé cuál es la realidad allí, si es que va a ganar o no Kast, pero están tomando las predicciones ya para no llegar con todo ese grupo que seguramente de ganar las elecciones en febrero, en marzo, va a aglomerarse en la frontera. Para evitar eso, hay muchas familias que están tomando la decisión de salir, porque lamentablemente han llegado desde Venezuela de forma irregular, ¿no? Y es un problema que, como lo decía José Antonio, que atañe a Chile, a Perú, a Ecuador y a Colombia. Y a Colombia y a Bolivia. Quería preguntarte, si un inmigrante que no tiene documentos o que está en una situación irregular en Chile cruza de alguna manera a Perú, ¿en qué situación queda en Perú? ¿Entrar a Perú sin documentos es un delito, es una falta? ¿Vas a algún centro de detención, a la cárcel o te invitan a regularizarte? ¿Cómo es la situación en Perú? Es un delito, las personas son detenidas. Lamentablemente el trámite de expulsión del país es muy complicado y pasa de 1 mes a 6 y el gobierno no está en la capacidad de tener a personas extranjeras digamos, retenidas, para llamarlo así, para expulsarlos. Entonces, lo que pasa es que se los detiene, se los tiene por algunos días en dependencias policiales, pero luego tienen que ser liberadas, lamentablemente, y esto ha ocurrido muchas veces. Oye, Leroy, ¿y se espera algún tipo de coordinación entre Perú y el presidente Boric? ¿Sabes de algún tipo de llamado? ¿Ha habido? Porque mira, ya sabemos que como decíamos recién, ¿no? Un tema compartido, ¿no? Tiene que estar presente Perú, tiene algo que decir Bolivia, sin duda, y tiene, por supuesto, algo que decir Chile. ¿Sabes de algún tipo de coordinación o algo?
¿Va a haber un llamado? Por lo menos no ha habido ninguna comunicación, ni si ha sabido algún dato por el tema de Cancillería, básicamente, que digamos que son los que están en el primer contacto, las Cancillerías, pero no ha habido esto. Seguramente se va a dar de generarse nuevamente el problema que tuvimos hace 3 o 4 años atrás. Si es que hay la cantidad de migrantes en la frontera, seguramente el tema del traslado humanitario podría activarse y ahí tendría que verse. Pero bueno, hasta el momento hemos tenido la información de que no ha habido ninguna repercusión. Incluso, no sé si tienen conocimiento ustedes, pero hoy se ha conocido al estilo del candidato Kast, el gobernador de Arica se ha pronunciado con un video similar en la frontera en horas de la noche, pidiendo al presidente Boris que llegue a la línea de frontera, indicando también que eso era parte de Chile. Sí, a lo mejor podríamos buscarlo en sala de dirección. Interesante saber cuál es la posición del gobernador de Arico. Bueno, nosotros él hemos también hablado ha pedido... con él de varios temas, a lo mejor podríamos llamarlo porque, a ver, insisto, yo tiendo a pensar y puedo estar equivocado porque soy ser humano y me puedo equivocar, pero me equivoco pocas veces. Para todos mis detractores, pocas veces me equivoco. Entonces, lo que yo creo es que aquí hay una suerte de sensibilidad en la frontera especial. El gobierno peruano está respondiendo, pero tiene que ver en parte, a lo mejor no de manera exclusiva ni excluyente, pero en parte tiene que ver con la definición electoral chilena. Estoy sin en duda. un 80% de hecho, seguro. en este mismo escenario, el gobernador de Arica, Diego Paco, pidió también reforzar en las últimas jornadas, reforzar la frontera chilena. En ese sentido, Leroy, yo te quería consultar, tú que también has reporteado este tema, el presidente interino Gerí no entregó un detalle, no entregó un porcentaje, simplemente anunció que el flujo migratorio ha aumentado desde Chile a Perú. Pero ¿tú manejas alguna cifra, efectivamente, porque el mandatario no lo hizo? Sí. No, de los emigrantes ilegales que digamos que son el tema en cuestión, sí, está aumentando. Eso sí es definitivo porque normalmente, digamos, se podía observar en la frontera entre 10 y 15 inmigrantes esperando que sea la noche para poder cruzar por pasos no habilitados, caminar por todo el desierto y pasar por pasos no habilitados. Este número ha ido en aumento, ahora es cada vez más, se hablaba de 40, 50, incluso cuando el presidente estuvo en la línea de frontera, había cerca de 40 migrantes, familias completas, niños, en la línea de la Concordia. Sin embargo, esa es la situación. Sí ha pasado de tener 10 a 15, a 40, 50 migrantes, pero que seguramente conforme van a ir pasando los días, esto se va a agudizar si es que hay, como indico, un control severo, un control como debería ser en la frontera. Sin embargo, cuando lleguen todas las Fuerzas Armadas, la frontera, el lunes llegan. Tú nos mencionaste, Leroy, que podría ser el lunes que veamos entonces las tanquetas con los militares llegando a la frontera. O impidiendo el paso. El presidente ha anunciado eso. Claro. El presidente ha anunciado que en una semana, pero vamos a esperar. En estos momentos, hoy está la Policía Nacional de Perú. Eso, pero está la policía, pero tú decías redoblando esfuerzos. O sea, hay un doble de contingente en estos momentos, ¿no es cierto?, en los cruces, ¿no? Tal cual. Tal cual, no solamente en el paso de la carretera panamericana, sino a lo largo del hito número 1 hasta el número 15. Oye, Leroy, ¿y se abre el presidente peruano a la posibilidad de un corredor que, como decíamos hace un ratito, permita que a lo mejor estos migrantes se crucen, después, bueno, lleguen a Colombia y finalmente con destino a Venezuela? Ese corredor sin la posibilidad a lo mejor de quedarse en territorio peruano. ¿Hay un plan B? Porque si llegan a cruzar muchos antes de que llegue a lo mejor esa posibilidad, o no sabemos qué va a ocurrir, si eventualmente podría haber ahí algún tipo de presión por parte de estos migrantes, ¿no es cierto?, de ingresar como sea, por la fuerza, al territorio peruano. ¿Hay algún plan B en este caso? No hemos conocido, pero esperemos que lo haya, porque atañe a 4 países el tema. Entonces, seguramente se tendría que trabajar ahora. Si es que los 4 tienen la disposición de hacerlo, eso no lo sabemos hasta que ocurra
o empeore la situación en la frontera, ¿no? Por lo menos hasta ahora la situación ha sido manejable, pero seguramente conforme va a acercarse las elecciones, sobre todo el 14, y seguramente luego la toma de poder, de ganar, por supuesto, claro, en el mes de marzo. Candidato. Quería preguntarte, Leroy, ¿cuál es la situación interna, doméstica de Perú en relación a la migración? No solamente en la frontera, sino que en general, porque ha sido un tema en Chile, evidentemente, es un tema de campaña también, las diferentes posiciones, la manera de solucionarlo, cómo cada candidato va a enfrentar un poco el tema de la migración, cómo se recargan servicios públicos, en fin, o sea, ha estado presente de una manera persistente y a veces hasta incómoda para la opinión pública. Me gustaría saber cómo lo está procesando el Perú. No, hay una preocupación evidente porque lamentablemente, si no son todos, hay un grupo de migrantes que está involucrado en hechos delictivos. Ahora, en estos momentos en Perú se vive una situación de extorsión en la capital de la República. A diario están matando personas que se dedican al transporte en la ciudad de Lima. Lamentablemente esta situación ha repercutido un poco también hacia el norte del país, a varias ciudades importantes. Pero, digamos, hay el temor, porque si es que la policía hace las detenciones correspondientes, la mayoría de ellos, lamentablemente, son ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría venezolanos. Oye, la otra vez que fui a grabar el reality, me pasó a buscar un taxista al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de Lima, porque tienen aeropuertos muy bonito, por cierto. Está buenísimo. Muy bonito, sí. Y cuando vamos saliendo, yo conversando con el caballero me dice, mire, en esta esquina... hace 2 días, 2 personas extranjeras pidieron un móvil de aplicación. Llega el muchacho, se suben al auto, lo intentan asaltar, le quieren quitar el auto, el chico no se resiste al asalto, se baja del auto y así todos le disparan y lo matan. Cuando ya había entregado todo. No sé si usted supo del caso, porque además era un padre de familia, tenía hijos pequeños, fue bien dramático. Ahí cerquita del aeropuerto. No, la situación es similar en todos los distritos de Lima. A diario amanecemos aquí con muertes, incluso no solamente de transportistas, sino que el daño colateral que es estos ataques, los pasajeros. Hace poco murió una pasajera que iba al costado del conductor. El sicario disparó varias veces, 6 veces, y 2 de esas balas le cayó a la pasajera, que nada tenía que ver, digamos, en el tema. Pero esta situación lamentablemente ocurre a diario. Es por eso que la capital está en estado de emergencia. Claro. Y esta aparentemente se va a abarcar también a todas las zonas fronterizas o a todas las ciudades fronterizas del país. Oye, ¿te das cuenta como falta, perdón, de alguna manera, Flo, sincerar las cosas, ¿no? Porque evidentemente un número importante de estos venezolanos ingresaron justamente por Perú. Claro. Entonces el regreso evidentemente se iba a dar por ese mismo territorio. Entonces, ¿cómo no mantener ahí algún tipo de diálogo con autoridades bolivianas que incluso no aceptan la reconducin? ¿Te has fijado que ha sido un tema además recurrente en el último tiempo? Dentro de todo lo caótico, es de los más ordenados que hay en la dificultad que significa, porque la frontera con Bolivia es un desastre. Un desastre, sí. Un desastre. O sea... Yo le quería preguntar a Leroy, como mencionaba también, estas prácticas que tú también contaste, José, de la extorsión, de los asaltos, de crímenes muy violentos. ¿Esa inseguridad o esa ola también de delincuencia se le puede atribuir en Perú, por ejemplo, a la presencia del Tren de Aragua? Porque en nuestro país está clara, pero en Perú no estoy tan segura, por eso te lo quería consultar. Yo creo que sí. Yo me creo, pero... Sí, por supuesto. Hay investigaciones que tiene abiertas la Policía Nacional y el Ministerio Público que conciernen al Tren de Aragua, a los gallegos, estas organizaciones criminales que lamentablemente han migrado con todas las personas que salieron de Venezuela y se han ido apostando en Colombia, en Ecuador, en Perú, incluso también en Chile, ¿no? Y ustedes también la han vivido seguramente en algún momento. Oye, y desde el punto de vista político, ¿hay consenso respecto de mano dura o se aboga por una situación de regularización de los inmigrantes o no está claro o hay algunos que quieren una cosa y otros que quieren otra? ¿Está abierta la discusión y el debate? ¿En qué está el mundo político hoy día en Perú respecto al tema de la inmigración? El tema de la inseguridad que se vive en el país es lo principal y seguramente no ha habido
persona que se oponga a esta situación. Así que, bueno, hay un consenso de que tenemos que tener seguridad y que el gobierno nos las tiene que proporcionar en el país. No ha habido voces discordantes, por lo menos que se hayan conocido en la política peruana. Y con respecto al trámite que se tiene que hacer, si lo indicaban los propios migrantes también, es muy complicado y sabemos que el tema de formalizar a personas que no tienen en muchos casos ni cédula ni pasaporte es muy complicado y además de eso tardaría mucho tiempo. Pero además, Leroy, perdón, José, cortito, sí. no, pero además no se sabe quién ingresa, porque como no, por razones bien obvias, no hay línea directa con Venezuela, no se sabe si son personas que a lo mejor tenían antecedentes criminales en su país de origen. Bueno, pero sí, acá hemos tenido gente presa con otra identidad. O sea, así están las cosas, digamos. O sea, el señor Juan no se llamaba Juan, resulta que en realidad en Venezuela se llamaba Pedro o el caso del sicario. Él tenía otro nombre, el caso del sicario. Pero sí. Y tenía un prontuario, pero que te claro, pero el caso del sicario es uno de quizás cuántos. Si hubo también un levantamiento de información por parte del Ministerio de Justicia en esa oportunidad. Y se dijo una cosa abismante, que había una lista de personas con identidades que no habían sido cotejadas con el país de origen. Entonces tenemos un problema. Entonces cuando a mí me dicen, oye, ya están hablando otra vez de Venezuela, vámonos de nuevo a hablar de la contienda de la carrera presidencial, de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, que si vino al debate, que si se bajó, que si se subió, que si la cuna de mimbre, que la cereza, que el durazno, que... Me dice, oye, estoy hablando de un tema que es fundamental para la sociedad latinoamericana. Total. Más allá de si alguien tiene miedo de debatir o no, que yo creo que nadie debería tenerlo, básicamente. O sea, creo que la agenda de los candidatos debería estar siempre abierta para debatir. Esa es una opinión personal, ¿eh? Eso es lo que yo creo, no el canal. Pero es lo que yo creo. Pero más allá de eso, no me quiero quedar ahí. No me quiero quedar ahí porque creo que es algo local, doméstico, menor. Estamos hablando de un tema hemisférico. Total. ¿No? Y cuando hablamos con el colega, nos damos cuenta de que esto no es un relato, digamos, oportunista o maximizado por la carrera electoral chilena necesariamente, como algunos lo creen, que responde más el tema de la migración nos afecta a todos. Al megáfono político, al megáfono de los medios de comunicación concentrados, empresariales, como lo quieran llamar, sino que efectivamente hay una narrativa común a un problema que está afectando a prácticamente toda América Latina. Sí, sin duda. Piensa lo siguiente, si se llega a militarizar finalmente la frontera entre Perú y Chile, eso podría obviamente generar aglomeraciones de migrantes irregulares en ciudades como, por ejemplo, Arica, y que ahí se va, porque se llegan a concretar estas salidas masivas. Eso ya te genera un desafío logístico, económico, social en la frontera del territorio chileno, incluso legal también, y judicial, que claramente nos afecta, y eso está vinculado con el tema de Perú y con el tema de Venezuela también. Exactamente. Vamos a hacer un paréntesis, Leroy, dame un segundo. Quédate ahí en Tacna, si quieres te puedes ir a poner Botox, alguna... No, mentira. Ay, pero no, lo que pasa es que la gente en Tacna de repente va a hacerse un retoquito.